Bueno, y junto con saludarles a todas, a todos, a todes, vamos a dar el inicio al segundo taller de este ciclo de talleres en el contexto del proyecto 1000 Decálogos por una Educación No Sexista, proyecto que estamos impulsando desde el Departamento de Mujer y Género, el Colegio de Profesoras y Profesores, pero además en conjunto con muchas organizaciones. El taller de ayer, por ejemplo, lo dictó una docente de UCAFEM, hoy día está con nosotros Lucha Venegas, que ella es de la red Sobrevivientes de Abuso Chile, y así distintas organizaciones que se han ido plegando y que están participando con nosotros en conjunto en ir levantando este proyecto, que es un proyecto bastante ambicioso, de además convocar a 1000 colegios que construyan de forma democrática y participativa un decálogo. Hoy día vamos a dejar con usted a Lucha Venegas. Ella es docente, defensora de derechos humanos, activista transfeminista y es parte de la red de sobrevivientes de abuso. Así que la dejamos con ella y agradecemos a todos y todes que estén hoy día acá. Hola a todas las personas, bienvenidas a esta jornada de la tarde, ocupando, ¿cierto? Ahí gracias a las gestiones de la Red de Educación No Sexista y el Colegio de Profesoras y Profesores, ocupando el tiempo laboral también para poder realizar este tipo de espacios educativos, la actualización de conocimiento. Hoy día específicamente vamos a estar viendo diversidades sexuales y de género y las responsabilidades legales que hay en el ámbito de la educación. Así que para eso le hemos preparado también una presentación que hemos estado trabajando, a la cual les vamos a dejar a ustedes, para que sepan que va a estar esta presentación que vamos a ver hoy día disponible para ustedes. Se la va a hacer llegar Rosita del Colegio de Profes de la Red de Educación No Sexista, del Colegio de Profesoras y Profesores. ¿Me escuchan algo bajo? Me dicen, a ver. ¿No? A ver si pueden subir la persona que deja el mensaje, tal vez el volumen de la computadora, tal vez, ya que las demás dicen que no me escucharía abajo. Entonces, a lo mejor puede ser de audífonos o parlantes para que prueben eso. O volver a entrar, Verónica, si quieres. Puedes salir y volver a entrar con el mismo link a ver si se te conecta de mejor manera. Ya. Sí, les decía entonces que bueno, la presentación que vamos a estar usando el día de hoy va a estar disponible para ustedes, ¿ya? Así que no, para que no inviertan el tiempo ni la atención en estar sacando pantallazos de la presentación, porque es un insumo para ustedes, parte de los insumos que tienen a disposición a través de esta serie de talleres, espacios educativos que ha abierto la Red de Educación No Sexista del Colegio de Profes durante estos meses que vamos a estar trabajando. Así que conmigo también, quienes se sumen a los otros talleres, yo voy a estar dando otros de doble arcoíris, donde vamos a ver neurodiversidades y diversidad sexual, para ver justamente se crucen las tensiones, en fin, una serie de aspectos relevantes. Y también vamos a dar uno de abuso sexual infantil y las responsabilidades legales en el ámbito de la educación. Eso lo voy a estar justamente facilitando esos talleres desde, como decía Rosita, la red de Sobrevivientes Chile, que es una red de sobrevivientes al abuso sexual infantil en entornos institucionales, como justamente espacios educativos, espacios eclesiásticos, en fin, todos los espacios institucionales, Boy Scout, etcétera, y que justamente nos articulamos para exigir al Estado de Chile la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación por estos crímenes en entornos institucionales, que, si todo sale bien, esto va a ser anunciado por el gobierno a fin de año para implementarse durante el próximo año, ya que el próximo año se cumplen 35 años de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Así que estamos de aniversario el próximo año. Bueno, acá, como les digo, esta va a ser la presentación que vamos a estar ocupando durante la jornada de esta tarde. Y ahí están justamente los logos de las instituciones que han facilitado este espacio. Y vamos a ver diversidad sexual y de género, las responsabilidades legales como garantes de derechos en el ámbito de la educación. Acá, como están viendo en la portada, también hay una mujer y un chico, ¿cierto? Él es José Matías el joven. José Matías es un
un chico trans que por desgracia se suicidó. Ay, se me salió la presentación. Es un chico trans que se suicidó justamente hace 4 años. Hoy día conmemoramos, un día como hoy, José Matías decidió quitarse la vida. Ay, decidió quitarse la vida por la discriminación y la violencia que sufría en su establecimiento educacional, en el Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama. José Matías sufría mucha discriminación y violencia por parte del mundo adulto, y también obviamente cuando el mundo adulto discrimina, lo que está haciendo es darle una señal también a las nuevas generaciones que también pueden agredirle y discriminarle. Un día como hoy, José Matías, a sus 15 años, decidió quitarse la vida para terminar con esta violencia y discriminación por su identidad de género, ya que era un chico trans y supuestamente iba en un colegio solo de chicas, pero ahí estaba él, José Matías, y ahí está junto a su madre también, que hasta el día de hoy lamenta muchísimo la pérdida de un hijo. Cualquier madre, tía o persona, ¿cierto?, lamentaría profundamente esta pérdida. Así que le voy a dedicar la sesión de hoy día a José Matías, y también para que tomemos conciencia de que es muy importante que en nuestras comunidades educativas trabajemos estas dimensiones del conocimiento para prevenir el suicidio infanto-juvenil, para crear comunidades educativas garantes de derechos, para promover comunidades educativas que resuelvan los conflictos a través de la no violencia, para que las comunidades educativas también conozcan las responsabilidades legales que tienen con respecto a las diversidades sexuales y de género. Por desgracia, el suicidio infanto-juvenil en el mundo está muy alto. Chile es uno de los países que encabeza también a nivel del planeta el suicidio infanto-juvenil, y cuando le cruzamos las variantes de orientación sexual y identidad de género, esto aumenta entre 5 a 7 veces más. Así que justamente es muy importante trabajar la diversidad sexual y de género en el ámbito de la educación. Vamos a ver que está previsto también en las normativas legales y también en las orientaciones técnicas que tenemos para las comunidades educativas. Así que me interesa que hagamos un paneo general primero de un contexto histórico para que veamos justamente cómo llegamos a este momento como país, como sociedad, como especie humana, a tomar conciencia para trabajar estos conocimientos en el ámbito de la educación, la importancia que tienen. Vamos a conocer un entramado legal que hay, que garantiza el buen trato y el respeto a las identidades de género y a las orientaciones sexuales, y vamos a revisar en detalle la nueva norma legal de la Superintendencia de Educación, vigente desde diciembre del 2021, que en estricto rigor recién se implementó el año pasado, que es la circular 812 en el ámbito de la educación, que reemplaza una anterior que había, que era la 768. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a hacer también un par de ejercicios para aprender a diferenciar la orientación sexual de la identidad de género, del sexo biológico y la expresión de género. Y si nos diera, estrujando el tiempo, si nos diera el tiempo, porque tenemos hasta las 5 de la tarde como máximo, haríamos un ejercicio de planificación de alguna actividad, para que ustedes planifiquen también, y si no lo alcanzamos a hacer, se lo van a llevar para que de todas maneras planifiquen una actividad, ya que de hecho el próximo mes, si mal no recuerdo, es el Día Internacional por la Educación No Sexista, así que son oportunidades también que tienen las comunidades educativas para desarrollar actividades de sensibilización, de educación, en fin, de todo esto que está previsto. Así que, sin más, como les digo, vamos a partir, y señalándoles, insisto, que esta presentación es para ustedes, así que no es necesario que estén tomando apuntes de exactamente lo que dice ahí, porque la van a tener en vuestro poder. Sí pueden tomar apuntes, y eso sí les sugiero, de consultas, de dudas, de reflexiones y comentarios, ya que vamos a tener varios espacios para compartir estas dudas y comentarios y reflexiones, ¿ya? Así que partimos entonces con el rostro de José Matías, en este día donde conmemoramos 4 años de su partida, y más de Marcela Guevara, también su madre, una activista por los derechos humanos de las personas trans, y justamente la promotora del proyecto de ley José Matías, que consiste justamente en involucrar a las familias en el buen trato en el ámbito de la educación. Vamos a partir con un pequeño ejercicio biográfico que ustedes están viendo acá en este momento, que va a consistir en que visiten ustedes su memoria, visiten su infancia, su niñez, e identifiquen ahí cómo se les enseñó a ustedes cuando estaban en la niñez a decirle y a tratarle a las personas que llamamos por ahora
de la diversidad sexual. Todas las palabras que identifiquen garabatos, frases, si son buen trato, si son cosas positivas, positivas, si son negativas, no tienen por qué estar de acuerdo con lo que van a decir ahí. ¿Y dónde vamos a anotar eso? Les preparé una pizarra virtual, que les voy a compartir el link ahorita por el chat. En el chat les dejo un link que deben presionar, deben pulsar ese link y les va a redireccionar de manera automática a una pizarra virtual. Una pizarra virtual donde vamos a estar interactuando. Creo que se está proyectando, Rosita, si me dices. ¿Están los post-its ahí? No. ¿Se está viendo? Sí, ya. Entonces, ¿cómo funciona esta pizarra virtual? Es interactiva, ¿ya? La creamos justamente pensando en la formación en línea, a propósito de la pandemia. Esto es un papelógrafo. Si estuviéramos en presencial, tendríamos papelógrafos, POSIT y plumones. Esto es lo mismo, ya simulando un papelógrafo con POSIT, donde hay muchos, para si se fijan, de la lámina 3 a la 9 son estos papelógrafos, así que para escribir en ellos ya han comenzado. Para escribir en ellos deben hacer doble clic sobre un POSIT vacío que no esté siendo ocupado y van a poder anotar ahí todas las palabras, frases, tratos buenos o malos que identifiquen en vuestra niñez. ¿Ya? Acá están ya anotando muchas personas, pueden ir a la lámina número 4 del PPT, a las 5, y así ya que son varias personas quienes están acá, 34 personas, así que necesitamos acá, deben haber por lo menos 3 papelógrafos ocupándose. ¿Ya? Así que vayan entonces a los papelógrafos, elijan un POSIT vacío que no esté siendo ocupado, hacen doble clic sobre el POSIT y pueden anotar ahí todo lo que recuerden de su memoria en la niñez. Todas las personas hemos recibido una educación sexual y de género, aunque no sea de manera explícita. Muchas veces lo que nos dicen los estudios y las investigaciones es que la educación sexual y de género que hemos recibido ha sido a través de un currículum oculto, un currículum que no se explicita, pero que sin duda transmite valores, cosmovisiones, tratos o exclusiones, ¿ya? Así que siempre hay educación sexual. Puede ser explícita o a través de un currículum oculto, puede ser una educación sexista, ¿cierto? Puede ser una educación comúnmente súper heterosexualizada, donde borronea o excluye otras maneras de sentir. Así que siempre vamos a reconocer que tenemos educación sexual, solo que va a variar el tipo de educación sexual. De ahí que justamente la red de educación no sexista del Colegio de Profes esté abriendo estos espacios también justamente para poder abordar y trabajar todo esto. Así que recuerden, haciendo doble clic, acá el primer papelógrafo ya está repleto, así que pueden ir a la lámina 4 o 5 del PPT en la pizarra virtual y van a encontrar más POSIT vacíos. Demos un minuto más para este ejercicio. Ha salido muchísimo, muchísimo. Uh, Espero que todas las personas que estén pudiendo acceder a la pizarra virtual, acá tenemos adentro 16, así que faltarían casi 20 adentro. Entonces puede ser que estén teniendo, hayan algunas personas conectadas desde el teléfono, conectadas desde el celular, puede ser que no se pueda ocupar las aplicaciones que están previstas en la pizarra virtual, ¿ya? Así que si fuera el caso, nos lo pueden dejar a través de un comentario o mensaje en el chat. Ahí dice Liliana que no está pudiendo escribir. Liliana, si nos puedes dejar en el chat o como comentario en la pizarra virtual. Ay. A ver. Ah, ahí pudo Liliana, maravilloso. Sí, yo voy a pasar otro aviso de utilidad pública, que es las personas que quieren que les envíe el PPT, como tenemos una ficha de inscripción que se inscriben para todos los talleres, tengo, no sé, muchos nombres. Entonces, por ejemplo, no sé, Angélica, si se pudiera nombrar con su apellido, así les puedo luego mandar el PowerPoint directamente en el correo que se inscribieron en la ficha de inscripción. Lo mismo Josefa, como las personas aquí Ya, que... maravilloso, Rosita. Qué buena, digamos, sugerencia. Sí, porque si no tengo que ahí, voy a tener seguro más de una Angélica, entonces se me confunden.
Sí, ahí nos están dejando algunas... Ah, están dejando los correos ya, en el chat. Aquí Jimena nos dejó algunas palabras. También Prisi, perfecto, se las voy a llevar a la pizarra. Ay. Ay, y también Pri Liceo 4 nos dejó algunas, así que también las voy a poner en la pizarra. Sí, volví a copiar el link para los que se unieron recién. Estamos haciendo una pizarra virtual, un ejercicio. Está ahí pegado el link para que se Ay, conecten. gracias. Sí. Para quienes vienen entrando, entonces, claro, tenemos ese link. Si lo cerraran, no se preocupen, les voy a volver a compartir el link porque vamos a volver acá, ya que tenemos un ejercicio también nuevamente preparado. Este es el primer ejercicio de 2, y si alcanzaran las 2 horas haríamos un tercero, que es probable que no, pero igual lo puse porque nunca está de más estar preparada, ¿cierto? Como docente, por si hay que seguir estrujando el tiempo y profundizando en algunas cosas. Ya, vamos a continuar entonces. Muchas gracias a todas las personas que participaron del ejercicio inicial, ¿cierto? El ejercicio biográfico, un ejercicio para nada, ¿cierto? Inocuo, porque esto primero está pensado desde la educación no sexista, desde la educación sexual como parte de los derechos humanos, que siempre como docentes o como personas adultas revisemos cuáles son nuestras propias cosmovisiones, cuáles son nuestra propia educación que hemos recibido, y identificar ahí también cuáles son nuestros prejuicios eventualmente que están ahí funcionando como filtro, y es muy relevante tomar conciencia de esto. Ya esto está previsto en la formación que se debe dar para la educación sexual integral por parte de la universidad, que estamos en un desafío para entregar generaciones de docentes a la sociedad con más competencia y conocimiento relativo a todo esto. Así que es muy importante siempre revisarnos qué pensamos, cómo se nos enseñó a nosotros y a nosotras. Así que vamos a hacer un pequeño paneo general de lo que salió, revisando nuestras propias biografías, nuestro propio trayecto biográfico. ¿Cierto? Acá podemos ver la generosidad de nuestra cultura, cómo nos educó en tratar o maltratar a las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. Así que voy a hacer solamente un paneo general. Voy a leer su memoria, la memoria que han traído acá, de la cual vamos a partir. De esta memoria vamos a comenzar. Y dice así: ¿cómo se les llamaba y trataba a las personas de la diversidad sexual en nuestras niñeces? Marimacho, disfrazado de mujer, sensible, se le quema el arroz, maricón, maricona, le gustan las patitas de chancho, mariposón, tortillera, cola, saspirulín, Juana Tres Coco, me voy a saltar y saltando las que van repitiéndose ya: Juana Tres Coco, fleto, cola, rara, poco hombre, fleta, camiona, huequito, rarito, es niñita, poca mujer, ahombrá, afeminado, lesbiana, mariposita, trolo, Anita, María Tres Cocos, hueco, machona, lelas, amanerado, ahombrá, cola, homosexual, hueco, ¿cierto? ¿Qué más hay acá de nuevo? Marucho, colepato, se le decía maricón, mariquita, amachá. Ahí está entonces nuestra niñez expresándose, ¿cierto? Haciendo memoria, nuestro yo actual contemporáneo. Y si ustedes hicieran este ejercicio con personas de este milenio, ¿cierto? Con personas de enseñanza básica o media, verían cómo ha habido un traspaso transgeneracional de las generaciones que venimos del siglo pasado a las generaciones de este milenio. ¿Ya? Si ustedes en este ejercicio vamos a ver que saldría un calco, que identificaríamos las mismas palabras, los mismos insultos, los mismos valores negativos, y es justamente de esta violencia vamos a comenzar. Venimos de una cultura que nos promovió el violentar a las personas por motivos de su orientación sexual, por motivos de su identidad de género o, ¿cierto?, por su expresión de género. Pensemos en las mujeres heterosexuales que no cumplen con el mandato de feminidad obligatoria y, ¿cierto?, se hacen comentarios de ellas o reciben insultos no por su orientación sexual, no por su identidad de género, sino por su expresión
de género, ¿cierto? La amachá, la que no cumple con los estereotipos de belleza femeninos. Pensemos también en los hombres heterosexuales afeminados, que no sufren discriminación por su orientación sexual, que no sufren discriminación por su identidad de género, pero sí por su expresión de género, por ser femeninos o por habitar la feminidad o por no someterse a la masculinidad obligatoria, ¿ya? Entonces, venimos de una cultura muy violenta que nos ha enseñado a promover esta violencia y a maltratar, así que el primer desafío es reconocer en nosotras, en nuestra generación, pero también en las contemporáneas, esta violencia intrínseca, esta violencia transversal, así que si algún día pueden hacer este ejercicio, no se asusten que las nuevas generaciones van a también a sacar esta violencia, y si lo hacen con colegas, ¿cierto? Sirve para tomar conciencia, sirve para partir de la violencia que no debemos promover y que debemos superar, ¿ya? Así que primera cosa es este ejercicio, y con este ejercicio nos vamos a lanzar a un brevísimo contexto histórico para ver cómo esta violencia que se nos enseñó en realidad responde a un contexto histórico que ha perseguido históricamente a las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, y de ahí que hoy día como Estado de Chile, como sociedad, tengamos el desafío de bien tratar, ya que parte de la justificación de la educación en derechos humanos y la justificación en diversidad sexuales son las matanzas y las violencias previas que nos anteceden, ¿ya? Así que hay que hacer educación y conciencia y educación en derechos humanos, también considerando no solamente la parte positiva, que es la dignidad de toda persona, sino que también las violencias estructurales que han sufrido grupos de personas a través de la historia. Así que sin más, volvemos al PPT, que acá nuevamente, ¿cierto? Volvemos al PPT y vamos entonces a hacer un paneo muy breve por los principales hitos de los últimos 500 años, que son la justificación de por qué debemos educar en todo esto, ¿ya? Justamente parte de la justificación es una justificación negativa, es decir, una justificación que va en relación a las matanzas y la violencia. Así que una primera cosa, vamos a partir con esta cartografía del planeta Tierra, ¿cierto? Donde hay múltiples y múltiples pueblos indígenas que antes de los procesos de invasión y colonización que se comenzaron hace 500 años, contaban en estos pueblos con una gran diversidad sexual, de identidades de género y de orientaciones sexuales. Incluso en los pueblos indígenas de lo que hoy llamamos Chile. En lo que hoy llamamos Chile habían pueblos milenarios que tenían también culturas que tal vez no hemos podido acceder del todo porque hemos sido también colonizadas en el conocimiento, hemos recibido una epistemología colonizadora que borronea otras culturas y que solamente nos enseña la famosa historia universal, ¿cierto? Que sería la historia de Europa, de otro continente, de otros pueblos, pero sabemos muy poco de los pueblos que acá habían. Y dentro de los pueblos indígenas que habitaban lo que hoy llamamos Chile, estaba el pueblo de Huelchipuelche, que ya tenía su diversidad sexual también, y también el pueblo mapuche, que también tenía una rica diversidad sexual. Y es el caso, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del pueblo mapuche tenemos a las machigüeyes, que eran una figura muy importante en la cultura mapuche previo al periodo de invasión y colonización. Las machigüeyes tenían roles espirituales, sociales, incluso tenían roles en la guerra. Y estas machigüeyes fueron aniquiladas, eliminadas por los españoles que llegaron, ¿cierto?, a invadir y colonizar estas tierras, ya que las machigüeyes no eran ni hombres ni mujeres y no se adaptaban a lo que los colonos invasores consideraban como correcto, que era solamente el binarismo de hombre y mujer, y cualquier identidad que no cupiera en hombre o mujer fue aniquilada, y lo mismo pasó con la sexualidad, que los pueblos indígenas la tenían asociada al placer, versus el Imperio Español Católico la tenía asociada al pecado. ¿Ya? Así que también se impuso un tipo de sexualidad y se persiguió todas las otras prácticas sexuales que no fueran reproductivas, ya que para el Imperio Español Católico la sexualidad era no solamente pecado, sino que era exclusivamente para la reproducción. Así que todas las sexualidades que no fueran reproductivas fueron también castigadas y perseguidas. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cierto? Sí, ¿cómo sabemos todo esto? Bueno, entre otras fuentes historiográficas contamos con las propias memorias, ¿cierto?, de los pueblos indígenas, y también con los propios resabios históricos, las huellas, los antecedentes, los registros que fueron dejando los colonos e invasores, que se recordarán ustedes si hay profes de historia acá, y si no, se recordarán en su enseñanza básica o media, ¿cierto?, que estos grupos eran acompañados por lo que llamamos
escribanos, que los escribanos eran estas personas que tenían un rol muy importante, que era ir dejando por escrito todo lo que se encontraban en estas tierras y también todo lo que iba sucediendo. Por ejemplo, con respecto al pueblo mapuche, mal llamado pueblo araucano, esta es una investigación a todo esto, un paréntesis, una investigación que se presentó en el Museo de la Memoria y la Tolerancia de Ciudad de México, a varios miles de kilómetros de acá, y por la investigadora Susana Jiménez, y justamente el mal llamado pueblo araucano, que era el nombre que le daban los invasores, el pueblo mapuche, que era el nombre que se autodaban, justamente el pueblo originario, y vamos a ligar eso, ¿cierto? Darse el nombre con el nombre social que vamos a ver en diversidad sexual. Y justamente con respecto al pueblo mapuche, Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán en el siglo XVIII lo describían de esta manera a las machigüeyes. A ellos le llamaban chamanes, hombres araucanos, ¿ya? Eran las machigüeyas, que era el nombre que se les daba en la cultura mapuche. ¿Y qué dicen en las palabras de los colonos invasores? ¿Cómo describen a las machigüeyes? Dicen: llevaban el cabello largo, mientras que los demás se lo trenzaban. Se adornaban con collares, sortijas y otras joyas femeninas. Eran muy estimados y respetados por hombres y mujeres. Con estas se comportaban como hombres y con aquellos como mujeres. ¿Cierto? Que no está hablando ahí, no está hablando de prácticas sexuales, ¿cierto? Con las mujeres, las machigüeyas se comportaban como hombres en las palabras de los españoles, y con los hombres se comportaban como mujeres, se vestían de formas femeninas, en fin, tenían otro tipo de identidad distinta a los varones de la cultura. Así que vemos que en los pueblos indígenas hay una rica y amplia diversidad sexual. Yo me estoy situando en estas tierras, pero podríamos ir a otros continentes o incluso a Norteamérica, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar como los pueblos indígenas allá tenían hasta 5 identidades de género. De hecho, hay una muy similar a las machigüeyas, que son los dos espíritus, los two spirits, ¿cierto? Que se les denomina hoy día. Entonces, primero reconocer que la diversidad sexual no es un asunto de hoy día, no es contemporáneo, no es una moda ni un fenómeno actual, sino que es una dimensión de la especie humana que se ha expresado donde quiera que la especie humana ha estado en el planeta. Así que primera cosa, ¿cierto? Desmitificar que esto es una moda contemporánea, porque ya vemos que en los propios pueblos indígenas existió esta rica diversidad y también existió una violencia que atentó contra esta diversidad, así que vamos a revisar brevemente esta violencia y cómo llegamos hasta el día de hoy. ¿Cierto? Comenzamos sobre el 1500 con la invasión y colonización por parte del Imperio Español Católico, que no existía en esa época, recuerden, el estado laico, donde la iglesia estaba por un lado y el Estado por otro, que es solamente un Estado, ¿cierto? Una manera única. Acá se persiguen entonces y se aniquilan todas las identidades que no eran ni hombres ni mujeres en los pueblos indígenas para imponer nuevos mandatos de género en la cultura, que son solamente hombre y mujer, y se empieza a castigar a través del pecado las sexualidades no reproductivas, como la sodomía, como el lesbianismo, como la masturbación, como el sexo oral, cualquier sexualidad no reproductiva. Se empieza a castigar. Si avanzamos al 1600 nos vamos a encontrar que esta imposición de los mandatos de género continúa en este periodo de colonización. Es así como el gobernador Juan de la Jara Quemada en varios pueblos del país se pasea quemando en la hoguera pública, en las principales plazas, a decenas de personas que no cumplían con estos mandatos de género o con la sexualidad como sinónimo de reproducción. Era muy importante asesinarlos públicamente en las plazas de cada pueblo, porque de esa manera, a través de esa pedagogía del horror, a través de esa pedagogía de la crueldad, se educaba al resto del pueblo, que no se someta a estos mandatos, este es el destino que le espera. De ahí que fuera tan relevante quemarlos públicamente. Si avanzamos hacia el 1800, vamos a ver en el surgimiento del Estado-Nación de Chile, y ahora no solamente se va a perseguir a las personas por el motivo del pecado, sino que ahora se les va a tratar como criminales. ¿Ya? Entonces ahora se empieza a perseguir a las personas, ya no por ser pecadoras solamente, sino que también la República, el Estado-Nación chileno, empieza a castigarlas y perseguirlas por tratarlas como criminales. ¿Dónde se va a ver reflejado esta persecución? En el Código Procesal Penal de 1874, que cambia la lógica del castigo y del castigo, perdón, digo,
y ahora ya no se les va a castigar por ser pecadoras, sino que se les va a castigar por ser criminales, ¿ya? La sodomía, la homosexualidad, todas las prácticas sexuales no reproductivas van a ser consideradas un crimen, un delito, así que empieza la era de la criminalización que nos va a acompañar hasta nuestros días. Acá están viendo una imagen, ¿cierto? Esta es una imagen de 1592, se conoce como los perros de Balboa, y es una imagen que muestra a los españoles asesinando a indígenas sodomitas, como lo llamaban los españoles, a indígenas que practicaban el pecado nefando, que se le llamaba en esa época justamente. Y un cuadro muy famoso, una ilustración muy famosa, porque nos muestra justamente cómo eran asesinados también a lo largo del continente latinoamericano los indígenas por motivos de orientación sexual, justamente identidad de género, y a quien le interese, hay un libro muy importante para la historia, justamente que es de 1530, que se llama Décadas del Nuevo Mundo, y que fue escrito por un señor que se llama Pedro Mártir de Anglería, que venía del reino español católico, y que da cuenta justamente cómo trataban los españoles a los indígenas homosexuales, sodomitas. La palabra homosexual, trans, ni nada de lo que usamos hoy día no existía en esa época, ¿ya? Es una nomenclatura contemporánea que estamos usando para referirnos, pero no se usaba en esa época, ¿ya? En esa época se usaban que eran pecadores, que eran degenerados, que eran otros términos, pero vamos a estar usándolo, asumiendo esto desde nuestra época contemporánea. Así que desde el arte, desde la historia, ya vemos que se puede abordar la diversidad sexual y no se requiere solamente una actividad o un ramo específico, lo podemos abordar desde múltiples lugares, lo mismo que el género. Si avanzamos, ¿cierto? En el último siglo, ¿no? En el 1500, en la década del 1530, la dictadura de Ibáñez del Campo, sigue esta política de persecución y matanza a las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género por parte del Estado, ahora no solamente por la Iglesia, sino que por el Estado, que las trata como criminales, y también ya en esta época se les está tratando como personas enfermas, es decir, se les está patologizando las vidas, y justamente en la época que hoy día estamos viviendo, en la época de la despatologización y de la descriminalización, así que estamos viendo los antecedentes históricos de estas persecuciones. ¿Qué ocurría en la década del 30? En la dictadura de Ibáñez del Campo se perseguía a personas por su orientación sexual e identidad de género y se les lanzaba al Océano Pacífico para asesinarlas, justamente lanzándolas al mar. Si avanzamos una década más, en la década del 40, se profundiza la lógica de la patologización, es decir, de tratar no solamente como criminales, sino que también como personas enfermas a las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, y es así que en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Un gobierno muy importante desde la educación, lo pienso, se comienza a implementar una política de exclusión a las personas homosexuales del resto de la población penitenciaria en lo que hoy día llamamos gendarmería, ya que se piensa justamente que son personas enfermas. Denme un segundito que se me va a caer la batería. Aprovecho de comentarles que en la red de educación no sexista tenemos un WhatsApp donde principalmente generamos actividades pedagógicas, planificación de actividades por unidades y distintas disciplinas. Así que las que se quieran coordinar y ser parte, nos mandan ahí el teléfono, y además vamos coordinando todo el tema de los convenios con municipalidades para liberar a los docentes en estos horarios y que puedan participar de estas capacitaciones. Sí, súper, ahí aprovechando el tiempo. Ya vuelvo con mi batería. Si avanzamos a la década del 50, nos vamos a encontrar que el Estado de Chile fortalece la persecución a las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género y crea la ley 11.625 de estados antisociales que refuerza la persecución penal que establece el Código Procesal Penal. Así que en esta época sigue la persecución, hay muchas fotos, alguna puede trabajar con justamente las fotos de la época, cómo se perseguía, se hacían redadas, donde se juntaban las personas. Hay una muy famosa que es antes de Stonewall, incluso, que es el escándalo de la calle Huanchaca en Antofagasta. Hay una famosa en Valparaíso, también una redada, donde se apresa justamente a degenerados vestidos de mujer, dice el titular de la época. Es decir, podemos trabajarlo de distintas fuentes y utilizando también la prensa y los datos históricos que hay en cada momento.
Acá están viendo, por ejemplo, la patologización, los antecedentes de la patologización a las personas por motivo de orientación sexual e identidad de género, que comenzó a ocurrir hacia finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, y a finales del siglo XIX se comienza a patologizar la homosexualidad. De hecho, la homosexualidad es un término biomédico que surge desde la medicina y la persecución a través de la biopolítica que establece la medicina. Elaboran estos conceptos como algo negativo, como una patología. Después son los movimientos por la diversidad sexual que se lo apropian, lo subvierten y le dan otros significados, pero acá se usa desde la medicina. Por ejemplo, en el 1896 se publica el Compendio de Medicina Legal, donde se caracterizan a lo que llamaban los sodomitas, y también entrega instrucciones para poder reconocerles y caracterizarles por parte del poder médico. En 1934 se publica otro artículo famoso que se llama Toxicomanía y Homosexualidad en la Revista Médica de Chile, que es la portada que están viendo acá. En el 37 se publica una clasificación de los homosexuales desde el punto de vista médico-legal, ya que la medicina entregaba información relevante para poder caracterizar y castigar a las personas justamente por sus prácticas o orientaciones sexuales. En 1984 ocurre el primer caso del VIH-Sida, que la prensa lo llama el cáncer gay. Ya siguen usando las metáforas de la salud para hablar, para referirse a las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, y durante el 1990 comienza la época que vamos a llamar la época de los derechos humanos para la diversidad sexual, ya que el año 1990 la OMS elimina a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, y recién ahorita, el año 2018, la OMS también eliminó del listado de enfermedades mentales a la transexualidad. Estamos recién transitando por la era de la despatologización, así que vamos a resumir entonces estas últimas décadas que hemos vivido. En la década del 70 ocurre la primera manifestación de personas que por motivo de orientación sexual e identidad de género denunciaban la violencia policial que se sufría en esa época. Esto fue en plena Unidad Popular, se acaban de cumplir 50 años de esta primera manifestación, que la prensa los calificó como los maracos del 73, o también les llamó los degenerados piden chicha y chancho. Ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos en la Plaza de Armas, en fin. Está la prensa de la época, que fue bien nefasta a la hora de tratar y maltratar a las personas, tanto prensa de izquierda como de derecha. También avancemos a la década de los 80, surgen las primeras... y esta primera manifestación me parece interesante decirlo. Esta primera manifestación el 22 de abril de 73 fue encabezada por menores de edad, justamente por personas menores de edad que están en otro sistema educativo, ¿cierto? Por personas menores de 18 años que vivían en la calle por su identidad de género, ¿cierto? Afeminados le llamaban en la época, travesti también, como insulto, y vivían en la calle, en la plaza de armas, estas personas menores de edad, porque habían sido expulsadas de su hogar por su identidad de género o habían abandonado su casa por la violencia que sufrían. Así que importante reconocimiento a las personas adolescentes de la época. Hoy día quedan solamente 3 sobrevivientes de ese hecho histórico, y que hoy día son personas adultas mayores. Ya estamos trabajando justamente porque se dice que la revolución de las personas trans hoy día es llegar a viejas, ya que se les mata a los 30, 35 años y viven muy poquito. Así que parte de esa revolución que se dice hoy día para las personas trans es llegar a viejas, es llegar a la adultez mayor. Vamos a la década de los 80, donde surgen las primeras agrupaciones de diversidad sexual. La primera, ¿cierto?, es la colectiva lésbico-feminista Ayuquelén, y también luego en el año 87, las Yeguas del Apocalipsis, donde van a encontrar a Pedro Lemebel y Pancho Casas como grandes referentes de la colectiva, pero también en alianza con las feministas de la época, como la escritora Carmen Berenguer. Así que sepan que estaban esas alianzas vitales contra la dictadura militar por la violencia sanguinaria que aplicaba la dictadura y la violencia sexual específicamente que aplicaba contra las mujeres. Si avanzamos a... miren, acá hay una imagen ya de comienzo de los 90, justamente donde estamos entrando, y que las personas de la diversidad sexual, ¿cierto?, comienzan a disputar lo que es la humanidad.
somos una realidad humana, dice este lienzo que justamente en una marcha es encabezado por Pedro Lemebel, y ahí también el activista Víctor Hugo Robles, más conocido como el Che de los Gays, donde disputan lo humano, ¿cierto? También somos una realidad humana y por tanto debemos tener derechos humanos. Así que comenzamos la era de los derechos humanos, que le llamamos de alguna manera, que es desde los 90 en adelante, que comienza con la eliminación de la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, y cerramos el milenio pasado. Miren ustedes, fíjense bien, recién el año 99, el Estado de Chile deja de castigar y perseguir con cárcel a las personas por motivos de orientación sexual. O sea, recién estamos transitando por la era de la descriminalización y de la despatologización. Este nuevo milenio lo comenzamos, ¿cierto?, la década del 2000, con la creación de una serie de agrupaciones de personas trans que antes eran perseguidas y encarceladas. Hoy día, en este nuevo milenio, pueden organizarse socialmente para demandar una serie de derechos humanos de los cuales eran despojados. Se crea el sindicato Afrodita, que tiene 23 años, donde hoy día son casi puras personas adultas mayores. Muy importante sindicato de personas trans adultas mayores en la región de Valparaíso, la creación de Traves Chile en Santiago, de Traves Navia, la fundación del sindicato de personas trans Amanda Jofré, que es hoy día el que lidera la demanda por el cupo laboral trans, ¿cierto? Que las personas trans no sean solamente reducidas al trabajo sexual precarizado, sino que también tengan la posibilidad de desarrollarse en otros ámbitos. Si avanzamos a la década del 2010, vamos a ver las consecuencias de la despatologización y las consecuencias de la descriminalización, y entramos en la era del derecho humano explícitamente a través de una serie de normativas legales a nivel nacional, ¿cierto? En el ámbito de la salud se crea la circular 34 y la 21 del 2012, que reconocen el nombre social, en la atención de salud, la identidad de género diversa, que a nivel registral quede por registro, por escrito, que las personas sean llamadas de esa manera, aunque el personal de salud muchas veces desconoce esto. En el 2012 se crea la ley antidiscriminación, ¿cierto?, más conocida como ley Zamudio, la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual, entre otras, ya también por credo religioso, por edad, etcétera. Se crea la ley sobre violencia escolar, ¿cierto?, que es una ley de la República para todos los establecimientos públicos y privados, y que la ley sobre violencia escolar, la 20.536, señala que se debe eliminar toda forma de violencia y acoso escolar, incluido justamente por motivos de orientación sexual e identidad de género. Se crea, ¿cierto?, las orientaciones para el programa en sexualidad, afectividad y género, programa obligatorio para enseñanza media. El año 2018 la OMS veíamos que elimina la transexualidad del listado de enfermedades mentales, y por tanto el Estado de Chile aprueba la ley de identidad de género, la ley 21.120, ya que va a regir justamente la circular 812. También se crea desde la superintendencia la circular 768 para la inclusión de las niñas trans. El Mineduc saca las orientaciones para la inclusión de estudiantes LGBTI en el sistema educativo. Ocurre el estallido social, ocurre el tsunami feminista. En fin, es una década bien convulsa y con muchos avances normativos y legales. Y la actual década que estamos viviendo, que es la década del 2020, la vamos a caracterizar, ¿cierto?, con la creación de las direcciones de géneros en la educación superior, gracias al tsunami feminista que cuestiona la violencia de género y la discriminación por diversidad sexual en el sistema educativo universitario. Por tanto, se crean los protocolos contra el acoso sexual, los protocolos de reconocimiento del nombre social, la aprobación del matrimonio igualitario, ¿cierto?, donde finalmente eso nos hace ver que otras formas de parentesco son posibles. No solamente el clásico mamá, papá e hijo, ¿cierto?, que es la figura que llega de Europa, sino que también se puede criar de manera comunitaria, entre dos mamás, entre dos papás, entre la abuela y la tía, en fin. Yo vengo del Sename, soy sobreviviente al Sename, así que no tuve familia, como miles y miles de criaturas de nuestra especie que van a parar al desamparo de las instituciones estatales, así que la diversidad familiar es múltiple. Ya no hay una forma correcta de ser familia, sino que debemos abrirnos a la diversidad familiar y no discriminar a una mujer que cría sola, o una mujer que cría con otra mujer, o dos varones, o cuando es la abuela la que cría.
esta ley, ¿cierto?, nos hace tomar conciencia de que son múltiples las formas de parentesco, y son todas válidas y dignas, así que también ese mismo año se promulga la ley 21.369 para la educación superior, justamente que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, y que va a tener consecuencias muy importantes para la educación, ya que dice la ley que ahora en todos los planes curriculares debemos incluir conocimientos específicos en derechos humanos, género, violencia de género, causas, consecuencias, etcétera. Así que prontamente en los próximos años debiésemos comenzar a recibir en la sociedad a las nuevas generaciones de educación formadas en todo esto. Esperemos, ¿ya? Porque una cosa es la ley y otra cosa son los cambios culturales. Así que a veces hay un desfase. En fin, y vamos a cerrar como gran logro, ¿cierto? Este año 2020, el año 2021, que se crea la circular 812, que garantiza la identidad de género de la niñez y de la juventud en el sistema educativo, que es la que vamos a ver justamente en detalle. Hemos visto, ¿cierto? Entonces, cómo partimos desde nuestra propia biografía, nuestra propia niñez, identificando ahí una violencia histórica que la situamos en un contexto mucho mayor, en un contexto histórico, y justamente para hacer referencia a cómo debemos tener presente toda esta violencia para poder comprender también por qué tenemos las nuevas normas legales que garantizan el buen trato por motivos de orientación sexual e identidad de género. No es buenismo, es detener una masacre que estábamos promoviendo como Estado y ejecutando como sociedad, no solamente persiguiendo y castigando con cárcel, sino que marginando de la educación, excluyendo de los múltiples ámbitos incluidos de la familia, torturando, matando, dejando en la calle a las personas desde su tierna niñez. Ya, así que justamente la ley no es, las normas legales que vamos a ver ahora no es un buenismo del Estado, sino que es la reparación histórica que debe cumplir el Estado para terminar con esta masacre. Así que brevemente les voy a mostrar un pequeño video sobre qué es la diversidad sexual para aprender a distinguir el sexo biológico de la identidad de género, de la orientación sexual y de la expresión de género, que parecen todos lo mismo, pero no lo son. Es muy relevante comprender la diferencia de estas grandes 4 categorías, y con eso nos vamos a ir a hacer un ejercicio para practicar estas diferencias. Pues ya, por ejemplo, ¿dónde pondríamos la palabra heterosexual? La heterosexualidad también es parte de la diversidad sexual humana. No están por un lado las personas de la diversidad sexual por un lado y las heterosexuales por otra. La diversidad sexual es el gran abanico de posibilidades donde está incluida la heterosexualidad. Por eso vamos a hablar de estudiantes LGBTIQ+, o población LGBTIQ+, como un grupo específico dentro de la diversidad sexual, pero es muy importante comprender que las personas heterosexuales o que la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual humana. ¿Ya? Así que vamos a ver este pequeño videíto sobre qué es la diversidad sexual, que nos va a explicar entonces justamente a diferenciar los conceptos claves, es decir, el sexo biológico, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Es un video que ha estado promoviendo las Naciones Unidas para ir educando también a las comunidades educativas, para ir erradicando la violencia naturalizada e institucionalizada. Así que vamos a ver este videito, que les voy a dejar el link en el PPT también, así que quien quiera ocuparlo lo va a tener disponible. Este es uno de muchos videos que hay, ¿ya? Yo estoy ocupando este porque me interesa ocupar el material oficial, no tanto del activismo, que también me dedico al activismo, sino que el material lo más oficial posible para que ustedes tengan los respaldos técnicos e institucionales a los cuales acudir si es que alguien les está cuestionando que hagan esto. Es parte de sus obligaciones, es importante conocerla, y vamos a usar el material oficial para que ustedes puedan respaldarse con colegas, direcciones o familias que les vayan a cuestionar que ustedes hagan esto, porque sabemos que es parte de las responsabilidades legales en la educación como garantes de derechos. Así que vamos a ver este video y volvemos inmediatamente para hacer el ejercicio. ¿Ya? Espérenme un segundo, aquí está. Atención que ahí va el video. Ahí va. Medellín, todos por la vida.
Verán, antes la sexualidad se consideraba una ecuación muy simple. Era A más B igual a C. Simple, ¿no? A es un hombre que tiene un pene, se viste de azul y le gustan las damas. B es una mujer que tiene vagina, usa tacones rosados y le gustan los caballeros. C, el tierno producto del amor de ambos. Lo que van a ver a continuación es una cortísima narración producto de años de investigación de diversos campos, como el de la sexualidad. Presten atención y sean testigos de la increíble complejidad humana. El sexo está determinado al nacer. Si tienes un pene, eres biológicamente un macho. Si naciste con una vagina, eres biológicamente una hembra. ¿Hasta ahí todo claro? Pues ni tan claro, porque existen personas intersexuales quienes tienen características biológicas de ambos sexos. Sí, por ejemplo, pene y ovarios en la misma persona. El género es el conjunto de características socioculturales asignadas a las personas. En ciertas culturas, algunos varones son escogidos para que asuman un rol que creeríamos es femenino en la sociedad. Es el caso de los Fa'afafine de Samoa, entre otros. Cada individuo se puede identificar libremente con alguno de los géneros femeninos o masculinos que existen en el mundo. Así sexo y género se mezclan. La identidad de género es una decisión personal. No te la impone la sociedad. Orientación sexual es preferir a quien te gusta sin entender por qué. Es abandonarse a que el corazón te guíe, no tu razón. Es el azar, el amor, el corazón acelerado, el primer beso, la música, las flores, el olor, la voz, los ojos, su sonrisa. Bueno, concentrados. Ya muchos saben qué significa cada letra, ¿o no? Igual hagamos un repaso rápido. Primero, hablemos de lo que hemos creído es la única orientación sexual. Heterosexualidad. Hombres y mujeres que les gusta el sexo contrario. Lesbiana. Mujeres que se sienten atraídas erótica y afectivamente por otras mujeres. Gay. Hombres que se sienten atraídos erótica y afectivamente por otros hombres. Bisexual. Hombres y mujeres que se sienten atraídos erótica y afectivamente por ambos sexos. Transgenerista. Personas que se ven a sí mismas contrariamente como la suele ver la sociedad. Son machos que son femeninos o quieren serlo. Y hembras que son masculinas o quieren serlo. Y cualquiera de estas personas pueden ser heterosexuales, bisexuales, gays o lesbianas. ¿Entendido? Intersexual. Personas que tienen características genéticas de ambos sexos. De eso ya habíamos hablado. En estas 4 esquinas cabemos todos los seres humanos. Todos. Todos. Aquí todo empieza a ser mucho más complejo. A salirse de esa cajita contenida llena de conceptos y definiciones. Aquí ya entra en juego la libertad de pensar y de sentir del ser humano. Esa combinación que antes parecía tan sencilla acaba de complejizarse. Un maestro decía que para aprender algo hay que darle espacio, desaprendiendo algo. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Seguimos señalando a las personas por las siglas? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues... conozcámonos. Ese es un buen inicio. Ahí un brevísimo video que los van a encontrarse entre los materiales que les dejo ahí en el link del PPT, que pueden usar justamente, que nos ayuda a transformar la ecuación reduccionista, ¿cierto? Que nos enseñaron tan tempranamente y con tanta violencia, y poder ampliar esta ecuación para que todas las personas humanas de nuestra especie puedan tener un lugar en el mundo y poder tener garantizado un buen trato. Hay otros videitos que nos explican lo mismo, tal vez, de otras maneras un poco más lúdicas, incluso con manito y cosas. Yo quise mostrar este porque es cierto material oficial que nos promueve desde las Naciones Unidas para la promoción del buen trato y el reconocimiento de todas las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. Ahí nos enseñaron, ¿cierto?, 4 conceptos generales. El sexo biológico, ¿cierto?, que es con lo que nacemos, ¿cierto? Un cuerpo específico, nos guste o no el color de piel, el genital que nos tocó, la hormona, los genitales, etc. Se caracteriza por todas estas características biológicas, ¿cierto?, que lo vamos a diferenciar de la identidad de género, que es cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, que puede coincidir o no con el sexo biológico y la identidad que se nos asigna al momento de nacer, ¿cierto? Cuando uno nace con un cuerpo de una guaguita con vulva, ¿cierto?, con vagina, dicen inmediatamente va a ser una gran mujer, y se le entregan un montón de preceptos y mandatos que debe seguir, ¿cierto? Un guión, que debe hacer un checklist por la vida, los colores, desde los colores con los cuales se viste, cómo tiene el pelo, cómo va a ser tratada por el colegio, qué debe hacer y qué no, ¿cierto? Juntar las piernas, no subirse a los árboles, casarse, ser madre, ¿cierto? Porque parte de la ecuación biologicista es que mujer es sinónimo de madre, o para eso vinieron las mujeres, pero la verdad que eso es una decisión personal, si ser madre o no, de cuántas personas ser madre, con quiénes tener hija o hijo, con quiénes y con qué frecuencia, deben ser decisiones personales.
lo vamos a diferenciar de la orientación sexual, como nos decía el video, que es la capacidad de sentir atracción física, emocional y sexual por una u otras personas, que va a depender de a quiénes, para hacer que se nos clasifique como, ¿cierto?, heterosexuales, lesbianas, bisexuales, pansexuales, demisexuales, en fin, hay una proliferación, ¿cierto?, de una serie de nuevas maneras de entender la sexualidad, y la expresión de género es cómo nos mostramos, cómo nos vestimos, cómo nos lee el mundo, ¿cierto? Si de manera femenina, si de manera masculina, si de manera más neutra, si de manera androcéntrica. Por ejemplo, yo ahora vengo llegando del Biobío, que estuve una semanita por allá, que estuvimos con Rosa, ¿cierto?, en algunas comunas trabajando en terreno, y me llamó mucho la atención porque hace tiempo que no me pasaba que una niñita le preguntara a su mamá, perdón, claro, le preguntara si yo era, si era hombre o mujer. De hecho, otra le preguntó, estaba yo presente y me preguntó si yo era hombre o mujer, y yo le dije soy una diosa. Le dije para no usar ninguno de los otros dos términos porque yo no me clasifico ni como hombre ni como mujer, pero entiendo que sean las únicas maneras que se usan comúnmente porque no se nos ha educado en esta diversidad. Entonces, quiero que pasemos a hacer un ejercicio práctico para ahora ejercitar justamente los conceptos que parecen tan complejos, tal vez, o que parecen sinónimos entre sí, y para eso les preparé un ejercicio que se llama, acá les voy a mostrar, voy a volver a compartir, les preparé un ejercicio que se llama la galleta de jengibre. Entonces, la galleta de jengibre consiste en un ejercicio que nos vamos a repartir en grupos. Yo les voy a repartir en grupos para que ustedes digamos, acá van a estar, este es el ejercicio. Cada grupo va a tener una lámina como esta, ya que dice grupo 1, grupo 2, grupo 3 y así en adelante, ¿ya? ¿En qué consiste este ejercicio? Las personas, yo les voy a distribuir en subgrupos, en salas de Zoom. El grupo 1 va a trabajar donde dice, la sala 1 va a trabajar donde dice grupo 1. En la sala 2 va a trabajar en la lámina que dice grupo 2 y así sucesivamente. ¿Y en qué consiste el ejercicio? Acá tienen 4 columnas, una que dice identidad de género, otra que dice expresión de género, otra que dice orientación sexual y otra que dice sexo biológico. Sobre estas columnas, sobre esto, ¿cierto?, tenemos una serie de conceptos aquí arriba. Uno que dice, por ejemplo, género fluido, hombre, travesti, macho, lesbiana, femenino, heterosexual, etc. Ustedes van a tener que decidir dónde va cada uno de estos términos. Por ejemplo, ¿dónde va heterosexual? En identidad de género, en expresión de género, en orientación sexual o en sexo biológico. Y así sucesivamente. Van a tener 15 minutos para reflexionar, conversar y acordar dónde pondrían cada uno de estos términos, ¿ya? Y de esa manera vamos a citar estas 4 categorías grandes para aprender a diferenciar entonces el sexo biológico de la orientación, de la identidad y de la expresión. ¿Esto por qué? Porque hay muchas escuelas que confunden estos términos y esta confusión genera malos tratos, ¿ya? Entonces hay que evitar todos estos malos tratos, una suerte también de alfabetizarnos con el lenguaje para superar el lenguaje de odio que identificamos en el primer ejercicio. No son maricones, no son gente enferma, no son marimachas. Podemos usar otro lenguaje, y para eso tenemos que usar los conceptos que vienen, esto yo lo saqué para que vean, esto lo pueden prever ustedes en el glosario del Ministerio de Educación, que viene con las orientaciones del 2017, que viene con un glosario para utilizar definiciones correctas. También la circular 812 del 2021 viene con las definiciones, con un glosario para ir reemplazando un lenguaje de odio por un lenguaje de buen trato. Entonces, sin más, vamos a ir a las grupales. ¿Está todo bien, cierto? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Entonces yo les voy a distribuir de manera aleatoria, ¿ya? Y a ustedes les va a llegar una invitación para ingresar al grupo de trabajo. Este ejercicio también ustedes lo pueden realizar con mamás, con papás, con familias, estudiantes, con colegas, ¿ya? Que puedan ustedes
ustedes reciclar esos ejercicios. Ya, ahí les voy a partir en las salas. Vamos a hacer 5 grupos, ¿ya? Y van a tener 15 minutos para trabajar. Ya. Ahora voy a abrir salas de trabajo para que ustedes vayan a los grupos. Les tiene que haber llegado una invitación. Ahí les llegó la invitación para que vayan ingresando a los grupos. Eso, vayan ingresando muy bien. Quien no pueda, les vamos a ayudar. ¿Quién tiene algún problema para ingresar a su sala? Les ayudamos. Muy bien, ahí están entrando a sus grupos. El grupo 5 está completo. Romina Rebolledo tiene algún problema, debe estar en la sala 4. Liceo Rinconada de Silva. ¿Hay alguien ahí? Debes estar en el grupo número 2. PRI Liceo 4, tú no tienes grupo. ¿Estás ahí? Sí, Ahí está. me dice que espere para ser asignado. Ya, yo te voy a asignar, ¿ya? Te voy a Gracias. asignar al grupo número 3. Ya, gracias. Ya, para que vayan a trabajar y aprovechen el tiempito y el ejercicio que está entretenido también. Ya, ahí te tienes que aceptar, PRI. Ahí está entrando ya. Entró. Margarita, Romina, ¿tienen algún problema? Pilar, Silvia, Lina. Ya apagué mi cámara, Rosita, por si sentí que estaba inestable mi conexión, así que eso ayuda a veces a que se estabilice. Sí, de repente te quedaste ahí media pega, pero Cuando estaba dando las instrucciones, ¿cierto? sí. Sí, ahí noté que se me quedaron todas las caras pegadas y dije, esto no está bien. No, pero ahí ya se escucha perfecto. Lina, Pilar, Romina y Silvia, si tienen alguna dificultad, las podemos Les colaborar. ayudamos a entrar a la sala. Puede ser que estén haciendo otra cosa, Rosita, que a veces eso pasa en algunos casos, que tienen que atender alguna situación o surge algún imprevisto. Sí. Bueno, si quieres yo me quedo aquí y si quieres ir como a los grupos. No, es que el grupo ahora la idea es que sean solamente ellos para yo no teñirles. Pero Claro. les estoy viendo, estoy en off adentro de los grupos, estoy sapeando, como se dice popularmente. Así que voy a apagar la cámara mientras. Ah, Lina, te digo al tiro en qué grupo debes estar tú. Tú debes estar en el grupo número 4. ¿No puedes ingresar? ¿No puedes ingresar? Lina, ¿nos escuchas? Tienes lo que tienen que trabajar porque lo están pidiendo los grupos, Ah, ¿y cómo te llega a ti a mí, no? porque me lo escribió por WhatsApp alguien de la red. El Sí. mismo link, el de la pizarra virtual. Ahí lo dejé en el chat. Ahí lo están moviendo ya, el grupo número 1 ya está trabajando. Te voy a mandar. Voy a ir de todas maneras a un grupo, a ver. Que veo que el grupo 2 no se está moviendo. Voy, El grupo Rosita, yo voy a 5 estar se los en... mandé. Ya. Ya. Voy a ir a los grupos.
partir por el 2. Romina, ¿me habías comentado algo o...? Lina, Lina, te voy a mandar al grupo 3. A ver, revisa ahora si te puedes mover. Debería aparecerte abajo o arriba, depende si estás con el celular o con el computador. Deberían, en los 3 puntitos, pincha ahí y... ¿Pudiste? Ahora vamos a revisar, ahí está, vamos a revisar brevemente los ejercicios, ¿ya? Sin nota, esto solamente para identificar ahí cómo les fue, a qué preguntas llegaron, porque hay algunos grupos que no usaron todos los conceptos, entonces es muy interesante saber, o si lo usaron todos, cuáles fueron las discusiones que se dieron para poner ahí tal o cual término, ¿ya? Lo importante es diferenciar, insistimos, estas grandes 4 categorías, que es el sexo biológico, la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Vamos a partir entonces primero con el grupo número 1, que aquí está su ejercicio. Usaron todos los términos, algunos los pusieron entre medios, por ejemplo, como era el caso de identidad de género y expresión de género, donde pusieron a la media el bigénero. Yo voy a hacer un paneo general, ¿ya? En identidad de género pusieron género fluido, cisgénero, transexual, ahí a medio andar, ¿cierto? También pusieron bigénero. Todos estos estarían bien puestos en identidad de género, ¿ya? Porque justamente se ligan a cómo cada una persona se define, ¿cierto? La ley 21.120, que es la ley de identidad de género, señala que la identidad de género es la percepción personal y profunda de cómo cada una se siente y vivencia en la identidad de género, la cual puede corresponder o no con el sexo biológico asignado al nacer. Así que ahí estaban el género fluido como posibilidad, las personas transexuales, las personas bigénero, cisgénero, y en expresión de género pusieron femenino, andrógeno, que está muy bien puesto ahí, ¿cierto? En expresiones de género, y también pusieron travesti, y ahí al medio filo también pusieron bigénero. Les voy a preguntar brevemente la discusión que dieron para poner travesti y bigénero ahí. El grupo número 1. ¿Alguien del grupo número 1 se recuerdan? La discusión que dieron, recuerden, ahí, Fabián, sí. Sí, el concepto de bigénero lo colocamos en medio porque principalmente no sabíamos en qué categoría colocarla, al igual que hombre y mujer, ya que después colocamos el concepto de macho y ahí no replanteamos el concepto de hombre y mujer. Sí, de hecho, justamente, primero, gracias por la aclaración, Fabián. En orientación sexual pusieron con justa razón lesbiana, heterosexual. Nunca se olviden que la heterosexualidad es una más de las posibilidades de la diversidad. Y también pusieron pansexual y también asexual. Las personas asexuales cada vez toman más visibilización porque justamente cuestionan esta hipersexualización y reivindican el derecho a no sentir atracción emocional, perdón, atracción sexual, pero sí reivindican el derecho a el romanticismo o el amor, ¿ya? Y también hay personas arománticas, en fin. Ahí ustedes pueden trabajar con estudiantes, qué identidades u orientaciones sexuales conocen, cómo las explicaría a las demás personas para que también haya un cierto movimiento de conocimiento transgeneracional. Las distintas generaciones podemos enseñarnos mutuamente. Y aquí entra, ¿cierto?, lo que nos decía Fabián en el sexo biológico, está muy bien
intersexual, ¿cierto? Que son las personas que tienen una amplia gama, tanto de genitales como de cargas hormonales o de combinaciones cromosomáticas, ¿cierto? Por ejemplo, la XXI. Hay una película, de hecho, que se llama XXI, le invito a verla, un adolescente, la película es una producción argentina-uruguaya, una persona intersexual, una chica intersexual, con padres biólogos, y la chica ya no quiere seguir tomando hormonas. Y ahí justamente hace, habita la autonomía progresiva que tienen todas las personas y toma sus propias decisiones. Así que ahí pueden ver en un drama, ¿cierto? En un pueblo de pescadores que es súper machista, cómo se desarrolla el guión de esta película, que les invito a ver, XXI, ¿cierto? Que es una posibilidad de las personas intersexuales. También está muy bien puesto ahí el término macho, ¿cierto? En el video que veíamos, se nos enseña a diferenciar, ¿cierto? En todas las especies entre machos y hembras, y también las personas intersexuales, ¿cierto? Entonces los machos y hembras los ponemos en el sexo biológico, lo mismo que la intersexualidad, y mujer y hombre irían en identidad de género, ¿ya? Justamente por eso también pueden haber personas que en el sexo biológico nacen como machos, pero que su identidad de género es mujer, ¿cierto? Las personas transfemeninas, ¿cierto? O, por ejemplo, en el sexo biológico nacen como hembras, con vulva, con vagina, con carga cromosomática XX, pero que identidad de género hombre, ¿ya? ¿Cierto? Ahí le decimos las personas transfemeninas, por ejemplo. Así que eso, ¿ya? Ahora, si la palabra fuera hombre XY, la pondríamos en sexo biológico, por ejemplo, ¿ya? Pero en este caso, asumiendo el video y los conceptos clave, vamos a poner entonces en identidad de género el ser hombre y el ser mujer. Eso con respecto al grupo número 1, muy bien con su ejercicio, pueden practicarlo con estudiantes, colegas, familias, para enseñar también a diferenciar todos estos conceptos. El grupo número 2 puso en el sexo biológico, intersexual, hombre y mujer. Aquí ya dimos la explicación, ¿cierto? Que hombre y mujer en estricto rigor irían en identidad de género, ya que hay hombres y mujeres de múltiples naturalezas. Hay algunos hombres que tienen pene, hay otros hombres que tienen vulva, y así sucesivamente. Así que ahí iría entonces la palabra macho, pero la palabra macho la pusieron en expresión de género. Cuéntenos el grupo número 2, que esto es muy común, ¿cierto? Que la palabra macho tenga otra carga, más allá de lo biológico, ¿cierto? El machito abusador, el machirulo, en fin. Puede ser que haya una carga simbólica. ¿Alguien del grupo 2 que nos cuente cómo pusieron macho? ¿Sí? Hola. Claro, lo conversamos y al comienzo dijimos como típica la diferenciación macho y hembra en las especies, animales y todo. Pero luego hicimos como ese cambio de que el macho ya tiene una connotación quizá social y refiere a un comportamiento más social que a un tema biológico. Muchas gracias, Sole, por tu explicación. ¿Hay alguna otra del grupo que quiera decir algo que creo que había? ¿No? Sí, muchas gracias entonces, Sole, por la explicación de la conversación que dieron en el grupo número 2, justamente porque el término macho justamente se abre, se presta para justamente estas reflexiones también, ¿no? Por eso decía, no solamente una carga biológica, sino que también a nivel cultural tiene todos estos otros ribetes, ¿cierto? El macho agresor, el macho abusador, el sé bien macho para tus cosas, el mero mero, en fin, también tiene una carga simbólica, así que es interesante este ejercicio porque también, además de aprender a diferenciar las grandes 4 categorías con sus subcategorías, nos ayuda a plantear algunas discusiones, ¿cierto? Como esta que abrió Sole. Así que muchas gracias, Sole, por compartirnos de nada, ahí esta reflexión. También acá pusieron en orientación sexual muy bien la heterosexualidad, pansexual, asexual, lesbiana, y podríamos seguir ahí, ¿cierto? Bisexualidad, homosexual, en fin, todas las tremendas y amplias orientaciones sexuales que cada vez surgen más, ¿cierto? Y hay algunas orientaciones sexuales o prácticas sexuales que no tienen nombre, por ejemplo, las mujeres que les gustan las travestis. No hay una categoría todavía hoy día, no tiene por qué haberla tampoco, ¿ya? Solamente quiero hacerles ver que hay una amplia posibilidad de orientaciones sexuales. En la expresión de género pusieron macho, ¿cierto? Y ya nos explicaron por qué.
¿cierto? Con todos estos aspectos culturales que tiene la carga, que tiene de carga esa palabra, pusieron andrógeno, ¿cierto? Que es un punto medio entre la feminidad y la masculinidad. Pusieron también femenino y también pusieron bigénero. ¿El bigénero lo pusieron ahí por alguna situación? ¿Alguna conversación que hayan dado? ¿Alguien del grupo número 2? ¿Sole u otra persona? La verdad es que no lo teníamos claro y quedó ahí ya como por descarte. Ya, perfecto. Una técnica, ¿cierto? Por descarte, también podemos hacer una gran técnica, esa famosa. Así que ya, gracias por ahí y muy bien también la identidad de género con todas sus subcategorías, género fluido, transexual, travestis y... ¿Te muteaste o soy solo yo? ¿No se escucha? No, Lucha no, Lucha, no te escuchas. A ver. Sí, no, no se escucha. pero no aparece muteada. Espérense que algo le pasó a su cámara. El internet Sí, yo creo. está congelado. A ver si le detenemos el video. Voy a parar un poquito la- Sí, En Angélica. realidad, nosotros discutíamos o hablábamos sobre dónde podía ir tal o cual significado o concepto en este caso, más que nada por lo que cada una sabía o por lo que cada una intuía. Más que nada fue por eso, como lo vimos más Perfecto. que nada como una expresión del género. Ya, perfecto. Y por último, en el sexo biológico pusieron muy bien macho e intersexual. Femenino iría en expresión de género, ¿cierto? Ya que pueden haber hombres, mujeres y cualquier otra identidad que tengan la expresión de género femenina. Y hombre y mujer las pusieron acá. ¿Por qué razón, Angélica? ¿Te recuerdas de la discusión o conversación que dieron? Sí, más que nada porque por el sexo que te dan al nacer. Porque cuando tú naces te dicen si Ya. naces con pene es hombre y si naces con vagina es mujer. Más que nada, Ah, esas fueron las discusiones. perfecto. Sí. Ya, perfecto. Entonces, pero sí me interesa que dejemos claro, ¿cierto? Que hombre y mujer van en identidad de género. Ya, siempre vamos a ir ahí. Perfecto. Ya, porque Claro, justamente nosotros es nos una fuimos a la parte identidad. biológica. Claro, claro, sí. Y en la parte biológica le vamos a llamar, como nos enseñó el video, ¿cierto? Macho, hembras, intersexuales. ¿Ya? Como ese Perfecto. sería el abanico biológico. Veo un macho, un cuerpo que nace con pene, que tiene cargas cromosomáticas XY, que tiene ciertas características de esa naturaleza biológica, ¿ya? Pero eso, solamente era para saber. Muchas gracias, Angélica. Y Gracias. vamos entonces al grupo número 4, que el grupo número 4 optó por escribir los términos en la columnita, porque al parecer no los pudo mover, ¿cierto? Para moverlo había que posicionarse con el mouse delante del término, le iba a aparecer una flecha en 4 sentidos, y eso hacían un clic y ya lo podían arrastrar hacia acá. Pero lo hicieron muy bien, lo resolvieron y los anotaron. Anotaron en sexo biológico, intersexual y macho, muy bien. En orientación sexual, anotaron heterosexual, asexual, pansexual, que ayuda mucho si se fijan el sexual al final, si se fijan, homosexual, heterosexual, pansexual, ayuda mucho como esto debe ser orientación sexual. Cuando no entendamos como profes o parte de la comunidad educativa, le vamos a decir, me cuentas tú cómo es tu identidad y cómo debo llamarte, porque eso nos va a ayudar a salir de la confusión y a respetar cómo la persona se identifica y no lo que yo creo. Un tips que les doy como para que maniobren en los vínculos. En expresión de género pusieron muy bien andrógeno y femenino, y también muy bien en identidad de género, mujer, hombre y género fluido. Hay otros términos que no usaron, como travesti, bigénero, lesbiana. ¿Pasó algo ahí que no alcanzaron a usar esos términos o no les alcanzó el tiempo? ¿Alguien del grupo número 3? Sí, la verdad es que no nos alcanzó el tiempo. Nos dedicamos a conversar un ratito y ahí nos pilló después, sí. Eso más que nada. Ya, perfecto. Muchas gracias, Melissa, pero esperamos que de todas maneras el ejercicio haya servido justamente para dialogar, reflexionar, pensar, acordar, que eso es lo interesante de abordar esto. No hay una manera correcta de imponer, sino que se abre el diálogo, se abre la reflexión, acordar tal o cual cosa. Y por último, el grupo número 5, que ocupó también todos los términos, puso muy bien en identidad de género a la personas transexuales, género fluido,
cisgénero. En expresión de género usó muy bien andrógeno y femenino, y también pusieron macho y travesti. Alguien del grupo número 5, que recuerdo Cecilia y compañía, estaban ahí. En la discusión o reflexión que dieron, recuerden que no hay respuesta buena o incorrecta, sino que nos interesan las reflexiones que se dan, porque eso abre también un espacio educativo, ya, para dialogar. ¿Qué dialogaron? ¿Qué pusieron ahí? Travesti y macho. Cecilia Edo, la estamos mirando. Ah, no es que te reconocías a ti, Cecilia, ahora. No, la verdad que igual nos faltó tiempo, entonces al final los últimos los pusimos como en el camino, pero vimos macho más por una forma de ser macho, como casi a los mexicanos, no. Ah, perfecto. No la parte más biológica. Sí, como el mero mero, aquí está tu macho. Claro. Sí, perfecto. Sí, que justamente los términos siempre tienen, ¿cierto? Suelen tener más de un significado, ¿cierto? El término macho lo podemos asociar a lo biológico, pero si nos vamos a una cuestión cultural, se nos abren, se nos despliegan otros significados que no están previstos necesariamente con las características biológicas, ciertas formas de ser, el famoso, ¿cierto? El macho abusador, pues, ¿cierto? Que luego lo ponemos como muchas veces un término así. Así que muchas gracias, Cecilia, por contarnos esa reflexión y el descarte también, ¿cierto? Que hicieron ahí para ocupar los términos. Y también en orientación sexual pusieron muy bien lesbiana, heterosexual, asexual, pansexual y bigénero. El bigénero lo pondríamos en identidad. ¿Dieron alguna reflexión que lo pusieron ahí? Tal vez asociado a bisexualidad. Sí, fue más eso, como bisexual. Claro. Ah, perfecto, ya. Vieron, sí, interesante preguntar por qué ponemos los términos ahí, porque nos ayuda también a saber la reflexión que hay detrás. No para decir bien o correcto, sino que para entender el ámbito cultural que también tienen todos estos conceptos. Y por último, en sexo biológico, ¿cierto? Pusieron muy bien intersexual, y nuevamente reforzamos que hombre y mujer van en identidad de género, ya que hay mujeres con pene y hombres con vulva también, así que lo ponemos en identidad de género. Tremendo ejercicio, triunfaron, así que a felicitarles a todas por la participación, por las reflexiones, por el diálogo que están teniendo entre ustedes, y vamos a ir a una última partecita, que es ahora conocer las nuevas responsabilidades legales que hay en el ámbito de la educación asociadas a la población LGBTIQ+, o también, ¿cierto?, llamada en general, muy general, como diversidades sexuales y de géneros, aunque comprendemos, ¿cierto?, que la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual humana. Debido justamente a todos estos hechos de violencia que identificamos, de los cuales partimos por nuestra propia biografía, nos paseamos por los últimos 500 años, ¿cierto?, identificando cómo existía una diversidad de los pueblos indígenas, la cual fue masacrada, fue perseguida a través del pecado, luego fue perseguida y criminalizada a través del Código Procesal Penal, y al mismo tiempo fue patologizada, es decir, tratadas como personas enfermas. De ahí que justamente en el sistema educativo que nosotras y nosotros nos educamos en el siglo pasado, solamente permitía hombres y damas, ¿ya? Porque el concepto de mujer tampoco se usaba el damas, porque debían cumplir con un estereotipo de género, no ser mujer como cualquier mujer, sino que una mujer dama, ¿cierto? Y todo lo que no cupiera ahí era suspendido, expulsado, y por eso tal vez no tuvimos compañeras trans en la educación básica o media, y tal vez por eso no tuvimos docentes trans en nuestra educación parvularia, básica o media, no porque no existieran las personas trans, sino que tenían vetado el acceso a la educación por su identidad de género, por no ser ni hombre ni mujer, ¿ya? Hoy día tenemos que hacer un desafío cultural en la educación. ¿Y cuáles son esos desafíos? Los vamos a conocer entonces en las obligaciones legales. Para eso voy a volver al PPT que les tenemos preparado. Acá. Acá está el PPT entonces, recuerden, ahí está el videito que les va a quedar para que lo puedan usar también, y hay otros videitos que eventualmente les pueden servir, que explican justamente en simple qué es la diversidad sexual. Ahora vamos a seguir entonces, ahí estaba el ejercicio, ¿cierto? Y vamos ahora a ver las responsabilidades legales en la educación para ocupar estos últimos 15 a 20 minutos que nos quedan. Entonces, primero comprender que la legalidad vigente en Chile es amplia. Tenemos muchas leyes que resguardan el buen trato y los derechos humanos de las personas
por motivos de orientación sexual e identidad de género, porque la justificación ya la conocemos, la masacre y persecución previa. Así que hoy día tenemos la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación, más conocida como ley Zamudio, que lleva el nombre, ¿cierto?, de el joven que fue asesinado a través de una golpiza en la vía pública por ser homosexual. Esta ley define lo que es la discriminación arbitraria en su artículo número 2. En el artículo número 2 se aborda esta definición y caracteriza con cuestiones relativas a la identidad de género, a la orientación sexual, a la situación, a la edad, al origen social, al origen étnico, a los credos religiosos. Una ley bastante amplia, no es exclusiva para personas de la diversidad sexual. Así que ojo con eso, sino que es una ley bastante amplia y que va a ser reformada prontamente, ya que es una ley reaccionaria. ¿A qué nos referimos con eso? Que primero se requiere una persona golpeada o asesinada para apelar a esa ley. Ya, así que la ley se va a reformar para que tenga un área preventiva también. Tenemos la ley 20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana, donde se establece que todos los establecimientos educacionales deben contar con un plan de educación en derechos humanos, donde no solamente dice debamos promover el conocimiento y la comprensión de los derechos humanos, sino que también dice la ley el compromiso del estudiantado con los derechos humanos. Tenemos un desafío ahí porque estamos a 50 años del golpe de Estado y de la violación masiva y sistemática de estos derechos, así que debemos hacer memoria, pero también educar en el compromiso y respeto a estos derechos humanos. ¿Cierto? La ley 20.845 crea la inclusión, se establece la inclusión escolar y señala que todo el sistema educativo debe eliminar todas las formas de discriminación arbitraria. ¿Cierto? Recordemos que la discriminación arbitraria está castigada por la ley 20.609, entonces debe eliminarse. Cuando hay una discriminación arbitraria también debe aplicarse la ley. Y con discriminación arbitraria nos referimos, ¿cierto?, a cuestiones relativas a la orientación sexual, a la identidad de género, a la expresión de género, ¿cierto? No, que esta persona no parece ni hombre ni mujer, así que no, tiene que adecuarse al estereotipo y si no, no entra a estudiar. No, eso es una discriminación arbitraria y también es una discriminación arbitraria, ¿cierto? Discriminar a alguien por su color de piel, por su origen migratorio, por su origen étnico. También debemos eliminar todas las formas de violencia escolar que hay en el sistema educativo, y eso lo establece la ley 20.536 sobre violencia escolar, y dentro de la violencia escolar nos encontramos, ¿cierto?, con el bullying por múltiples motivos, con la discriminación racista, el negro tal por cual o la negra tal por cual. Eso es parte de la violencia escolar que debemos eliminar, ¿cierto? Pero también la gordofobia. La gordofobia también es una violencia que se vive y sufre en los establecimientos educacionales y que también debe ser abordada. No todos los cuerpos miden lo mismo. Debemos cuestionar la dictadura de los cuerpos que establece un cuerpo correcto, deseable y virtuoso versus los otros cuerpos. Así que la gordofobia también es parte de la violencia que debemos erradicar. En fin, hay un montón de leyes y normativas legales, ¿cierto? Acá yo estoy solamente haciendo un paneo general de esto, que se vinculan al ámbito de la educación, donde nos vamos a encontrar con la circular 812, que reemplazó a la 768 porque la 768 no estaba ajustada a la nueva ley 21.120, que es la ley de identidad de género. Así que como no estaba actualizada a esa ley, se creó la nueva resolución 812, que es la que vamos a revisar ahorita en detalle. Esta nueva circular 812 de la Superintendencia de Educación es una norma legal que reemplaza la 768 vigente del 2017 y que establece la garantía al derecho a la identidad de género de la niñez y la juventud en el sistema educativo. ¿Y qué establece en específico? Primero, viene con un glosario donde vienen todas las definiciones, ¿cierto? En el apartado número 1, donde vienen las definiciones de qué es ser trans, qué es el género, qué es cada uno de los conceptos que hemos estado trabajando acá, para reemplazar el lenguaje de odio por un lenguaje más técnico y humano. También viene con los principios en materia de derechos humanos que resguardan todo lo que vamos a ver acá, ¿cierto? Como el principio de la no discriminación arbitraria, el principio relativo al derecho a la identidad de género, como el principio de la no patologización y la confidencialidad, es decir,
no tratar a las personas como enfermas, y la confidencialidad se nos va a referir, por ejemplo, a no andar sacando del closet de manera forzada a alguien que no quiere salir del closet. Ya, así que ojo con andar forzando salidas del closet, porque atenta contra los principios fundamentales en materia de derechos humanos, como es el de la confidencialidad. ¿Sí? Disculpa que te moleste, pero quiero hacer una entre paréntesis en lo que me hablas de salir del closet. Aquí viene como esa frase, ¿de dónde viene y a qué se refiere específicamente? Sí, es una frase en realidad que tiene un origen bien ambiguo, porque no está situada necesariamente en algún territorio, aunque el origen que se sospecha es que sea anglosajón, que sea del norte del mundo, y se refiere a que las personas han vivido encerradas para no mostrarse frente al mundo tal y como son. Y de ahí que salir del closet significa, ¿cierto?, mostrarse como soy. Por eso es como una salida del closet, ¿cierto?, donde una guarda la ropa, lo íntimo, los objetos personales, cómo se viste o cómo le gustaría vestirse, y de ahí que se use como una metáfora, ¿cierto?, para visualizar cuando una reconoce frente al mundo quién es, su orientación sexual, su identidad de género, etcétera. Pero acá nos vamos a hacer la salvedad que no podemos andar forzando y exponiendo públicamente a las personas que no están queriendo señalarlo. Si me lo cuentan a mí como docente, yo debo respetar la confidencialidad de esa información y no exponerla públicamente, incluso resguardarla frente a la familia si la persona me lo pide. No quiero que mi familia no sabe nadie porque no entenderían por ahora y me pegarían o me harían tal cosa. Vamos a ver justamente cómo la confidencialidad nos va a acompañar en esta norma legal, pero a eso se refiere en general, Berenice, ¿ya? También viene con los principios de la dignidad del ser humano, el interés superior de la niñez. ¿Qué quiere decir eso? Es un principio que está previsto en la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, y quiere decir que cuando hay dos intereses o derechos chocando, por ejemplo, un adulto que no quiera reconocer el derecho a la identidad de género y una niña que quiera ser reconocida por su identidad de género, debe primar el interés superior de la niñez, ¿ya? Frente a dos intereses que choquen, debe primar entonces el interés superior siempre de la niñez. Es una lógica legal que existe desde el año 90 en adelante en Chile. Y también, por último, el principio de integración e inclusión, que eso también lo encontramos en la Ley General de Educación en su artículo número 3. Ahora, esta nueva norma, a diferencia de la anterior, viene con 6 garantías expresas que deben cumplirse y garantizarse en el ámbito educativo. ¿Cuáles son esas? Ahora al estudiante se le debe reconocer y proteger su identidad de género, la expresión de género, dice la norma legal, es decir, cómo se viste, cómo se adorna, eso es parte de la expresión de género, así que los colegios deben dejar de ser policías del género para transformarse en garantes de derechos. Ya no solamente producir hombres y mujeres, sino que dejar que entre toda la diversidad humana y a toda garantizar el derecho a la educación, el buen trato y la transmisión de valores y conocimientos, y obviamente ser un espacio seguro y que les resguarde su integridad. Pero también dice la norma legal el derecho al reconocimiento y protección a expresar la orientación sexual. Así que ahora, así como en nuestra época solamente se permitía la expresión heterosexual y se castigaban cuando eran dos chicas las que andaban de la mano, se daban un besito, hoy día eso está prohibido y se debe permitir también esas expresiones y no castigarlas. También garantiza el derecho a ser reconocido e individualizado por la identidad y la expresión de género, tanto en instrumentos públicos y privados. Así que vamos a ver, de hecho, parte de las medidas que establece la norma un poquito más adelante. El derecho a participar y expresar la opinión en todo lo que les afecte, a estudiar en ambientes de respeto, a no sufrir discriminación, y el derecho a ingresar al establecimiento de acuerdo a esta normativa. Si los colegios no han reformado su reglamento escolar, no puede el reglamento escolar estar por sobre la norma legal. Y así que esto es lo que vale. Frente a dos intereses vamos a hacer valer estas normas. Así que los colegios también deben modificar sus reglamentos escolares. Con respecto a las obligaciones, dice la norma legal, serán principalmente sostenedores y directivos de los establecimientos educacionales quienes deben tomar todas las medidas administrativas, sociales y educativas para garantizar todos estos derechos. Y si hay alguna forma de discriminación, se van a establecer acciones necesarias para abordar, y también señala que la vulneración de uno o varios de estos derechos va a constituir una infracción de suma gravedad que va a ser castigada
con multas, pero también por los tribunales de justicia, como fue el caso de José Matías, que se le castigó al colegio con una multa, pero también se le forzó, porque no son favores, son obligaciones, se le forzó a capacitar a todo el personal del colegio y también a construir los protocolos para que se respetaran los derechos fundamentales del estudiantado. A diferencia de la norma anterior, esta nueva norma también viene con un procedimiento expreso donde las personas pueden solicitar al establecimiento la entrevista para reconocer todos estos derechos y medidas que establece la norma legal. ¿Y a quién se la piden? A la máxima autoridad del establecimiento, comúnmente la dirección del establecimiento, quien tiene máximo 5 días hábiles para concretar la reunión y tomar todas y cada una de estas medidas en acuerdo con el estudiantado y su familia. Sí, ojalá que la familia lo apoye, obviamente. Pero si no, recuerden que la norma legal establece que estos son derechos humanos, así que todas las personas tienen estos derechos humanos, y ahí hace una diferencia muy borrosa entre mayores y menores de 14 años. Dicen que las personas mayores de 14 años ahora pueden decidirlo de manera autónoma, sin autorización ni acompañamiento de la familia. ¿Por qué razón? Recuerden que en Chile hace más de 10 años el Estado bajó la edad de responsabilidad penal de los 16 a los 14, así que desde los 14 ahora las personas pueden enfrentar juicios penales, ir a la cárcel, ¿cierto? Y ser privadas de libertad. Así que si tienen el discernimiento suficiente, por tanto pueden decidir también sobre su vida. Vamos a ver el caso de menores de 14, que la superintendencia dice que también los colegios deben resguardar todo esto, ya que son derechos humanos. Y justamente va a haber un servicio que establece la superintendencia para mediar entre familias que se opongan o crean que el maltrato es un derecho que pueden ejercer, y obviamente la institución educativa que está obligada a garantizar todos estos derechos. Y la nueva norma legal establece 6 medidas obligatorias. Siempre apoyar al estudiante y su familia si es que la tiene, ¿cierto? Orientar a la comunidad educativa, usar el nombre social en todos los espacios educativos. Por ejemplo, si yo fuera su estudiante, a mí me tendrían que decir lucha para arriba y para abajo, ¿cierto? En el recreo, en el aula, en la asistencia, etcétera. Incluso si me tienen que llamar la atención, porque las personas LGBTIQ+ también cometen errores, también cometen faltas, pero siempre vamos a usar el nombre social para referirnos a ellas, y usar el nombre legal solamente en documentos oficiales, como informe de nota, informe a tribunales u otros, pero siempre vamos a poner también en el informe oficial, con los documentos oficiales, el nombre social para que la persona sea llamada por ese nombre. Con respecto a la presentación personal, a la persona puede usar la ropa de acuerdo a la identidad con la que se identifica, y esto debe quedar consignado en el reglamento escolar. Y por último, con respecto a la utilización de servicios higiénicos, las personas pueden usarlo de acuerdo a su identidad, como baños, camarines, etcétera. Y por último, el cumplimiento de todo esto es obligatorio, como ven acá, y justamente acá en azulito ven que hay una mediación entre familias y establecimientos, ya que el establecimiento debe garantizar todo esto sí o sí. Pueden encontrarse con una que otra familia, porque son muy poquitas, que se opongan a esto y que les digan: yo no estoy creando un monstruo, yo no estoy creando una travesti, yo estoy creando un hombre bien hecho. Ahí van a encontrarse frente a una vulneración de derechos, ¿cierto? Ustedes saben que cuando hay una vulneración de derechos, se debe mediar, y si no, ya se entregan los antecedentes al Ministerio Público en máximo 24 horas para restituir estos derechos, y cuando es abuso sexual infantil, con mayor razón, ya en máximo 24 horas establece la ley. Así que estas son las nuevas obligaciones legales que deben cumplir los establecimientos educativos públicos y privados, religiosos o laicos, de todas las regiones de nuestro país llamado Chile. Y con esto vamos a dejar estos últimos minutos para ver qué consultas o reflexiones hay con respecto a estas obligaciones legales, ya que venimos de una cultura, ¿cierto?, del siglo pasado, que todo esto era para nada respetado, ¿cierto? Entonces, tal vez hay algunos desafíos culturales o generacionales que ustedes puedan identificar, así que les dejo estos minutos para sus reflexiones y consultas. Sí, Liliana, y luego Verónica. Hola, tengo una consulta, no me quedó claro bien lo de los baños en los colegios, porque por ejemplo de repente hay alumnos que están en transición. ¿Qué baños tendrían que usar, de hombre o de mujer?
Sí, a ver, ahí la experiencia comparada, yo he acompañado varios procesos en varias regiones del país, la experiencia comparada nos ha enseñado que los colegios están usando distintas fórmulas para abordar esta obligación y garantizar el uso de baños. ¿Cómo lo han hecho colegios? Colegios que han creado baños multisex, por ejemplo, para la población LGBTIQ+, para que sienta un resguardo a su integridad y la confianza de entrar a un baño. Han creado baños, por ejemplo, desgenerizados, han creado baños universales, hay muchas maneras de implementar la medida, ¿ya? Hay colegios que han optado por un baño que estaba cerrado o un baño que era exclusivo para la directora, de ponerlo a disposición de la comunidad educativa. Hay múltiples maneras, ojalá prontamente podamos levantar una suerte de documento de buenas prácticas de cómo se está implementando esto, porque sin duda puede inspirar a otros establecimientos que tengan dudas sobre cómo hacerlo. De hecho, hay colegios que también han eliminado los uniformes escolares con sesgos de género y han establecido solamente un buzo con un logo. Fin. ¿Ya? Hay colegios que han eliminado las filas con sesgos de género, filas para niñas, filas para niños. Ya han implementado la eliminación de las filas con sesgos de género y han implementado de las filas de la persona más baja a la más alta para garantizar también una visualidad mayor en el espacio. Son múltiples maneras, ya no hay una fórmula correcta, sino que hay que buscar la mejor de acuerdo a nuestro propio contexto. Verónica y Alejandra. Mi consulta va por cómo se maneja el tema de que a veces puede el adulto no querer y el niño sí querer. ¿Por qué? Porque en el caso de las básicas tienen menos de 14 años. Entonces, ¿cómo se maneja eso aparte de la mediación? Si, por ejemplo, insiste el niño, la niña y el adulto no quiere. Sí, ahí lo que nos dice la Superintendencia de Educación, con un caso muy triste que ocurrió el año pasado, un chico de 12 años, Leo, que se suicidó, y que el colegio le garantizaba todo esto que hemos visto acá. Y en el caso de Leo, Leo pidió al colegio no informar a la familia no podía actuar de oficio, dice la Superintendencia, así que resguardó la información e implementó todas las medidas, y por eso está el servicio de mediación especial, Verónica, que establece la Superintendencia para poder mediar con las familias que se opongan a esto, al buen trato, digo, al reconocimiento de derechos humanos. Entonces, usen los servicios especiales, piden la orientación específica porque es un caso emblemático. Les voy a dejar un video en el PPT para que lo revisen y vean qué dice la Superintendencia con respecto a personas menores de 14 años que tienen los mismos derechos humanos. Así que hay ahí una complejidad, y de ahí que el proyecto de ley José Matías quiera justamente establecer explícitamente, incluir a las familias en esta educación y darle la posibilidad de participar, porque por ahora estos son derechos humanos de los estudiantes. Pero ¿qué hacemos con las familias? Debemos involucrarlas también, es un desafío y sin duda también debemos abordar. De hecho, con Rosita venimos llegando del Biobío, donde trabajamos con familias cristianas incluidas, y veíamos ahí justamente los desafíos y necesidades que tienen para implementar y garantizar este buen trato. Así que vamos a dejar esa pregunta un poquito más abierta, Verónica, pero les voy a dejar el video con la respuesta de la Superintendencia de Educación justamente para personas menores de 14 años, ya para que saquen las orientaciones desde ahí también y tengan el respaldo técnico. Ya me interesa que ustedes se queden con los respaldos normativos, los respaldos técnicos, los documentos oficiales, y de esa manera ustedes tienen un respaldo institucional. No están inventando ustedes, sino que están actuando en el contexto de sus obligaciones legales. Alejandra. Hola, muy buenas tardes, de acá de La Serena. Primero que todo, muy bueno el taller, me encantó. Soy profesora jefe de aula en un colegio inclusivo, como sello inclusivo anteriormente. Ya sabemos que la inclusión no puede ir como sello. Había muchos niños con necesidades educativas especiales, pero sí, ahora se está viendo en primer año el tema de el transgénero, que han habido 3 casos en el colegio. El tema es que me gustaría una opinión. ¿Cómo se aborda con los apoderados, que me ha tocado muchas veces, como tratar de explicarle como de muy buena manera, con los sesgos que existe social, a hablar, como se decía ahí, como el niño rarito o la niña media loquita, la niña enfermita, como que fuera algo con
descripciones nada que ver. Me gustaría saber cómo se podría apoyar o trabajar con los padres, siendo que también quiero reconocer que el colegio tampoco lo aborda de una manera muy amplia, porque generalmente, y siempre lo he dicho, la educación se basa en modelos de estigmatizar al niño, como ver el tema de que él logra más, que él logra menos, no quién aprende y quién no aprende, o qué cantidad aprende o qué no aprende. Y me ha sucedido mucho eso con la familia. ¿Cómo se puede abordar con la familia? Yo en especial no he vivido eso de forma empírica con mi familia, pero sí con una amiga que tenía su hija transgénero, ¿ya? Está en el periodo de transición, luché para que ella ingresara a mi curso, como a mi jefatura, para yo poder abordar el tema, y el colegio me cerró las puertas. Me cerró las puertas, habían 5 cupos de matrícula y ella estaba de las primeras, venía desde el año pasado, y resulta que le cerraron las puertas. Entonces es como algo tan difícil porque igual arriesgáis tu trabajo, es ¿cómo lo medias? No sé si me entiende, mi pregunta es ¿cómo puedo abordarlo? Sí, sí, sí. Sí, me queda clara la consulta, Alejandra, y sí, sí, sí. Primero, ¿cierto? Dentro de las obligaciones legales las hemos conocido en parte hoy, ¿ya? Son obligaciones para cualquier docente, nos caiga bien el estudiante o no, debemos resguardar todas estas obligaciones legales que tenemos. Recuerden que Rosita les va a hacer llegar el PPT para que tengan estos elementos comprensivos y también los puedan reutilizar, reciclar. Te voy a dar al tiro una respuesta de cómo trabajar con familia, Alejandra, y me gustaría la última pregunta o reflexión de Sandy antes de entrar a la respuesta final y dejarle este insumo final. Suadi. Pensé que, bueno, es que me pasa que siempre me dicen de distintas formas, pensé que podía haber sido otra. Ya, quiero comentar un poco sobre mi experiencia en mi liceo. Mi liceo es principalmente de, bueno, hembras, pero tenemos distintas realidades, tanto orientaciones sexuales e identidades de género. Yo soy de Puerto Montt, mi liceo se llama Liceo Isidora Segers, y es una experiencia bastante grata porque es el espacio, así lo tenemos ya como definido, el espacio seguro para mujeres y disidencias, porque de hecho nuestro estudiantado se va para nuestro liceo porque lo trabajamos de una manera muy acogedora, muy cálida, donde nadie es discriminada o discriminado por ser. Y eso es lo más grato. Desde que yo llegué no se hace ninguna diferencia ni nada por el estilo, todo lo contrario, se lucha por respetar y resguardar los derechos de cada una de nuestras estudiantes. Así que a pesar de nuestro machismo enquistado de Puerto Montt, acá es un espacio maravilloso donde yo trabajo, a pesar de todas nuestras diferencias que tenemos con nuestras colegas más antiguas, ¿no? Que como que todavía se resisten a ciertas cosas. Así que no es complejo, hay que ir de a poco metiendo el bichito, por así decirlo, con nuestra bandera de lucha para que se vaya trabajando y que no sea como el bicho raro, porque ya lo vi en la escuela de mi hija más chica, que porque tuvieron una estudiante trans, la tenían como en una foto, así como exhibición, ¿no? Así que de a poco yo creo que vamos a ir avanzando en nuestras ciudades que son tan arcaicas, ¿no? Sí, sin duda. Gracias. Sí, muchas gracias, Suadi, por tu reflexión, por contarnos también ahí, ¿cierto?, los esfuerzos que hacen desde el inicio de la Patagonia ahí por Puerto Montt, ¿cierto?, con respecto a esto. Sí, para cerrar entonces, un último insumo para que se aferren entonces a los documentos técnicos y a la normativa legal. Acá están viendo las orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales
en el sistema educativo chileno del Ministerio de Educación. Alejandra, esto te puede servir para justamente conocer todo lo que es la cuestión legal, para que se aferren a lo legal, lo usen como un campo de fuerza, y le digan a la directora, al colega, o a quien sea que les llegue a cuestionar, yo estoy cumpliendo con estas obligaciones legales, por las cuales se me paga un salario, y porque yo no hago voluntariado en el espacio educativo, debo cumplir con mis obligaciones legales en este sistema educativo, y por tanto acá te vas a encontrar, Alejandra, con, bueno, el índice es muy iluminador, porque en el índice nos vamos a encontrar con el marco normativo, donde vienen los principios en materia de derechos humanos, el marco normativo internacional, ¿cierto? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, etcétera, incluso el litigio que perdió Chile. Recuerden el caso de la jueza Karen Atala, al cual el Estado le quitó a su hija por ser lesbiana, y luego de eso el Estado chileno es juzgado a nivel internacional, y se establecen nuevos criterios de buen trato a nivel nacional, y tiene un efecto en la normativa nacional, así que también viene con las normas legales chilenas. Aquí habría que agregarse, Alejandra, la 21.120, que es la Ley de Identidad de Género, y habría que agregar la 812, ya que estas orientaciones hay que actualizarlas, son del año 2017, pero la semana pasada se acaba de lanzar por parte del Ministerio de Educación, el 17 de mayo, unas cartillas con la legalidad vigente actualizada. Ya yo la voy a sumar prontamente para el próximo taller en la PPT, porque justamente ahí el Colegio de Profesoras y Profesores, a través de la red de educación no sexista, que está Rosita por acá, tuvo un impacto también para que esas cartillas llevaran una serie de aportes producidos desde el mismo Colegio de Profesoras y Profesores, así que hay insumos que fueron lanzados ya la semana pasada nuevos. Viene también con la definición, el glosario de la diversidad sexual, ¿cierto? Para utilizar los términos correctos y dejar el lenguaje de maltrato. La importancia de velar por el derecho a la educación de las personas LGBTI, que comúnmente se les ha marginado o se les obstaculiza el acceso, vulnerando sus derechos humanos, como el derecho a la educación, a la identidad y a vivir libre de violencia y discriminación. Y acá vienen sugerencias y orientaciones para ustedes, Alejandra, y todas las personas que están acá. Las orientaciones vienen con las sugerencias para trabajar en el contexto educativo con equipos de gestión, docentes de todos los niveles, les estudiantes, niñez, ¿cierto? Y juventud, con familias. Acá vienen las orientaciones para trabajar con familias, padres, madres y apoderadas. Vienen con ejercicios sobre mira, hay un apartado que se llama exclusivamente así: qué hacer en caso de que la familia no apoye al estudiante en el proceso de construcción de su identidad, ¿ya? Así que ahí tienen orientaciones para saber cómo trabajar con familias. Vienen con propuestas de actividades, algunos recursos audiovisuales como el que les presenté yo, del video que diferencia entre sexo biológico, identidad, expresión y orientación sexual. Viene con ejes, con propuestas, con preguntas para trabajar reflexivamente con estudiantes, incluso con padres y familias, ejes y propuestas de objetivos de aprendizaje para trabajar de manera transversal todo esto. Y les quiero mostrar solamente al tiro, Rosita, que estoy cerrando con esto. Vamos a la 31, perdón, de acá. Y viene con, por ejemplo, acá, esto me interesa. ¿Qué hacer con las distintas oportunidades curriculares para trabajar? Que era lo último. Si no hubiéramos tenido una hora más, hubiéramos hecho utilizar las oportunidades curriculares para abordar esto. Acá, ¿qué hacer si soy parte del equipo de gestión? ¿Cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis oportunidades para trabajar esto? ¿Cierto? Ahí viene con todo esto. ¿Qué hacer si soy docente? Parvularia, ¿cierto? O de otros niveles, ¿cierto? Las oportunidades curriculares, qué hacer con las familias. La última columna es con la familia, madres, padres y apoderados, ¿cierto? Generar espacios formativos y de diálogo, entrevistas, sugerencias, reforzamiento en el ámbito curricular. Viene con oportunidades curriculares, espacios para trabajar con apoderados y apoderados, la transversalización de todo esto en el currículum educativo, la celebración o conmemoración de días relevantes. En fin, viene con una serie de oportunidades que puedo hacer si soy estudiante, ¿cierto? Como por ejemplo, acudir a alguna persona adulta que me oriente. Ahí ustedes pueden ser un referente en su comunidad educativa, la promoción de actividades. Y también viene aquí qué hacer con si soy apoderada o apoderado o parte de la familia.
O sea que están las orientaciones para trabajar con familias, y aquí tienen un paneo general de todas las oportunidades que tenemos, si somos equipo directivo, docente, estudiante o familia. Si se fijan ahí están todas estas oportunidades y posibilidades que plantean estas orientaciones técnicas, y además de ustedes aquí qué hacer en caso que la familia no apoye. Ya las familias también deben ser un espacio garante de derecho y no están autorizadas, ni tienen el derecho a maltratar, golpear o denigrar, ¿cierto? Porque eso es una vulneración, y que lo vamos a encontrar justamente definido acá en lo que nos plantean las propias orientaciones: maltrato físico, maltrato psicológico, abandono o negligencia, ¿ya? Así que es muy importante que las familias también comprendan que deben ser un espacio garante de derecho, y que tienen responsabilidades legales que, si no las cumplen y maltratan a la persona, van a enfrentar la justicia. ¿Por qué razón? No porque sean familias malas, pueden ser que sean familias que estén requiriendo un apoyo específico, que no entiendan tal vez que es parte de sus responsabilidades. Acá vienen con los posibles factores de riesgos, para que ustedes también lo tengan previsto, y también viene con actividades que ustedes puedan estar, bueno, ahí viene con el glosario, así que les invito a revisar las orientaciones técnicas del Mineduc, donde vienen todo esto, que van a incluir, como ven acá, propuestas de actividades, ¿ya? Aquí vienen con sugerencias de actividades. Esto es lo que íbamos a hacer, que ustedes tuvieran que planificar una actividad o una clase, considerando, ¿cierto?, el objetivo de aprendizaje, quién va dirigido, en fin, ahí tendríamos un taller en sí mismo, armar una actividad. Pero lo vamos a dejar hasta aquí en honor al tiempo, son las 5:15, dejo con Rosita las últimas palabras. Espero de mi parte que les haya sido un tremendo aporte y un agradecimiento a la Red de Educación No Sexista del Colegio de Profesoras y Profesores por abrir estos espacios educativos para ustedes. Una consulta, ante ese PPT, ¿se puede compartir, bueno, perdón, el documento? Claro, es un documento oficial, les voy a agregar el link en el PPT para que lo puedan descargar. Sí, te lo Ya. podemos adjuntar también, todos los materiales, porque es súper importante eso último que dice la lucha, es como, si bien los padres pueden tener una creencia personal y que es válido que la tengan, el derecho a la educación de los y les niñes es parte de una función que cumple el Estado. Esa es finalmente la función del Estado, y por eso además el Estado media en ciertas situaciones, en algunos casos incluso traslada a los niños, les quita el cuidado parental de los mismos padres porque se están vulnerando los derechos. Entonces, en estas situaciones de discriminación, violencia, acoso, qué sé yo, todas las situaciones que uno vivencia también como profesor, profesora, uno está también para resguardar esos derechos, y eso es importante que los padres sepan, que ellos pueden tener todas las creencias personales que determinen, pero eso no incluye vulnerar los derechos de los y les niños. Entonces, también ahí nosotros hemos sido bastante claros con eso en todas las mesas que se han tenido con el gobierno, y en definición es decir, bueno, aquí hay una falta de información al profesorado, si bien sabemos que la ley, cuando es ley, uno debe aplicarla, pero también se requieren procesos de capacitación y formación, que no están siendo política pública hoy en día. Entonces, por eso nosotros hacemos estos talleres, porque decimos, bueno, un profesor que no está informado no tiene ninguna herramienta para poder generar orientaciones a la comunidad, a sus padres y apoderados, a sus mismos colegas. Entonces, también ahí es como ir sumando a estas acciones de no solo de capacitación, sino que de empezar a incorporar acciones que permitan trabajar estas comunidades de forma concreta, ya sea en planificaciones, cruzándolas con planificaciones, en actividades extra, en relevar los días, en distintas acciones. Y ahí el decálogo, que es en el contexto donde estamos haciendo estas capacitaciones, es una instancia muy interesante para permear al colegio de un compromiso conjunto de no discriminación. Entonces, todas las personas que están hoy día, que se asume que son parte del decálogo, que ojalá lo implementen lo más pronto posible, hay una metodología específica que la damos nosotros, hay un proceso de acompañamiento, luego hay un montón de instrumentos que los levantamos en conjunto con la UMCE, donde uno además va de algún modo sistematizando las actividades para que sirvan de referencia a otros colegios que recién están iniciando este camino. Entonces ahí también hay todo un trabajo que hacer por parte de las comunidades. Entonces nada, como reforzar el tema de los decálogos, que ojalá lo podamos ir implementando a medida que vayamos teniendo estas capacitaciones, ir en paralelo implementándolo y haciendo la actividad sugerida. Eso.
Voy a parar la grabación.